Y amigos y amigas, es un placer estar con ustedes en esta noche, compartir, como siempre digo, estos espacios de la radio, estos espacios también que hacemos presencia en la internet para poder conversar con ustedes y poderlos tener muy cerquita cada uno de ustedes aquí en este programa en Pandemia Misterio Diego Reyes, porque la idea, como siempre, es tener una mirada distinta de nuestro mundo, una mirada particular, pero lo más importante, una mirada inteligente a todo lo que sucede en este mundo, lo que nos está rodeando, lo que se está cocinando y que a veces nosotros a fuerza de muchas cosas que tenemos en la vida, compromisos, problemas, nuestro trabajo, nuestra universidad, nuestros hijos, todo nos aboca a vivir un poco distraídos de lo que está sucediendo. Y esto no es gratuito, esto lo que aquí hemos aprendido es que muchas de estas cosas son así porque se han planeado. Quieren que los seres humanos vivamos abstraídos de la realidad real que, que ocurre en el mundo y bajo cuerda, debajo de la mesa, pues se van haciendo movimientos, se van haciendo distintas jugadas que finalmente son las que terminan influyendo en nuestra realidad, en nuestro presente y moldeando un futuro del cual nosotros somos simplemente unas fichas en ese ajedrez. Por eso es importante detenernos y mirar, pensar un poco de todo lo que está sucediendo, orbitando por ahí y tener un concepto apropiado y un concepto interesante de las cosas. Hoy vamos a tener un programa que quiero hablarles de un tema que he tenido como ahí en la mesa porque me ha llamado mucho la atención. Es un tema reciente, pero que no se ha dicho absolutamente nada en los medios tradicionales. Y quiero agradecerle aquí a Nocturna de RCN que podamos tener este espacio para conversar y para hablar de estos temas. También, si usted quiere suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube, si quiere compartir con nosotros, si quiere enviarnos opiniones, si quiere ver todos los materiales que hacemos, es muy sencillo. Búsquenos en YouTube, en nuestro canal oficial, que es Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes. Diríjase allí, puede encontrarnos, puede ver los otros capítulos y con sus opiniones nosotros tenemos el material y la facilidad de tener un derrotero para saber qué temas les interesan. Entonces, suscríbase, active la campanita, puede compartir todo lo que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube, que lo repito, Pandemia Misterio Diego Reyes. No se priven de seguirnos, de apoyarnos y de hacer parte de esta familia del misterio. También, si usted quiere conocernos o seguirnos en Instagram o en TikTok o en una página en Facebook, nos buscan como Misterio Diego Reyes. Misterio Diego Reyes. Bueno, sería importante que los que nos están escuchando en la radio y puedan ir a YouTube, al canal Pandemia Misterio Diego Reyes, lo puedan hacer para de esta manera pues tener la posibilidad de que ustedes visualicen un material que vamos a compartir y que vamos a apoyarnos en ese material para de esta manera tener pues más, una manera más ejemplificante de hablar sobre el tema que nos compete el día de hoy. Recordarán que hace ya unas semanas se habló mucho de un ataque que, como lo estamos viendo aquí en este recorte de prensa, fue calificado un ataque sin precedentes, porque en el Líbano, en el Líbano, una operación del ejército de Israel logró
que varios vipers, un aparatico que ya casi no se conoce en la actualidad, hace unos años era muy común, un aparato que era el precursor pues de nuestros celulares, pero estaba en ese momento muy utilizado, por ejemplo, por el cuerpo médico o por abogados. Estoy hablando de hace 30 años y se utilizaba para enviar los mensajes. Simplemente era de mensajería. Es lo que nosotros llamamos el beeper. Y esos beepers pues fueron interceptados para que estallaran y ocasionaron muchos muertos. Y esto fue en el Líbano y los Vipers estaban en el poder del grupo Hezbollah, un grupo de estos islámicos eh, fundamentalistas que están haciendo muchas cosas en contra de Israel y ustedes ya conocen lo que está pasando, lógicamente, en Oriente Medio. Y esta operación, muchos dijeron que había sido un total éxito, que había sido una proeza, que había sido algo sin precedentes y efectivamente pues fueron cientos de estos Vipers que estallaron y que ya en este momento no se ha vuelto a decir nada, pero creo que ya hay decenas de muertos. En ese momento fueron algo así como 12 muertos, 12 muchos heridos, pero muchos de esos heridos han venido muriendo. Entonces, ya la operación habría dado de baja a muchos integrantes de Hezbollah en el Líbano en ese momento, en ese hecho. Y eso ocurrió, todo el mundo habló de esa operación, algunos hablan de violaciones de los derechos humanos y del papel de Israel en este conflicto que si bien pueden tener razón, uno no puede tomar partido, tanto a favor o en contra de Israel. Lo cierto es que hay unos límites morales que se establecen hasta en la guerra y cuando hay un ataque de un grupo terrorista o cuando Israel invade una zona palestina y hay muertos, entre ellos niños o mujeres, uno hay que detenerse y uno también pensar qué es lo que está sucediendo con todo esto. Entonces, estábamos mirando esta información y bueno, conocí la información que les voy a transmitir por un periodista, un hombre, bueno, él no es periodista, él es ingeniero naval, es esta persona que tengo en una foto aquí que estoy compartiendo. Él se llama Jorge Bojanik. Ustedes lo pueden buscar. Él es una persona que ha estado como muy perseguida, pero ha dado revelaciones en torno a el gobierno de Javier Milei, ha hablado sobre los últimos movimientos que se han hecho en la Argentina, en el mundo, en el tema de geopolítica y de guerra. Y tiene una teoría interesante que yo me he dado el tiempo para investigarla y me llama la atención porque hay muchas cosas que le dan fuerza a la tesis que él maneja. Repito, él se llama Jorge Bojanik y es un ingeniero naval argentino. Está exiliado de la Argentina porque ha sido muy crítico de los últimos gobiernos, pero es un hombre que maneja una información interesante. Y él asegura que no hubo un ciberataque como se ha venido hablando con el tema de los beepers, sino que hay que mirar, hay que, hay que conocer un poco y mirar la historia para entender un poco de lo que sucedió. Él habla de un explosivo muy famoso en el mundo que se llama la pentrita, que a propósito, y son las paradojas de la vida, la pentrita fue descubierta por los nazis y ahora utilizada por los judíos. Y él empieza a escarbar, él empieza a mirar y se pregunta el porqué de ese vínculo o esa relación tan estrecha del gobierno de Javier Milei con el judaísmo. Recordemos que él
antes de ser presidente viajó a Tierra Santa, estuvo en Jerusalén, estuvo en el Muro de los Lamentos y ha tenido un acercamiento como algunos lo llaman como sospechoso con el Estado de Israel. ¿Por qué tan cercano a Israel? Bueno, él no tiene, él como primer mandatario, así como muchos tienen relaciones con Rusia o relaciones con Estados Unidos, él lo puede hacer con Israel. Son estados en los cuales pueden crear vínculos, pero como persona llama la atención esa cercanía, nos dice nuestro eh, periodista, nuestro investigador, ingeniero naval, Jorge Bojanik. Y entonces empiezan a ocurrir cosas como que Javier Milei, presidente de Argentina, vota en contra de Palestina como miembro de la ONU. Es decir, es un opositor a la creación del Estado palestino y apoya el Estado de Israel y por ende muchos de los movimientos o acciones que ha hecho Israel en los últimos tiempos. Entonces, bueno, hay que empezar a ver esa primera relación que tiene con el Estado judío y de, el Estado de Argentina. Y empieza a rastrear un desarrollo tecnológico que ocurrió o empezó a ocurrir hace como unos 2 años, principalmente en Holanda. Se fabrican unos chips especiales y son enviados a Taiwán, donde Taiwán allí son fabricados también. Se proveen estos chips y muchos de estos chips terminan dentro de teléfonos inteligentes o dentro de los mismos beepers, pero terminan en Ucrania. En Ucrania el chip se llama detonador de cercanías y al parecer esto ha sido como un arma que mediáticamente no se le ha dado o no se conoce, pero que ha utilizado el ejército ucraniano para combatir a Rusia y que le ha dado muy buen resultado. Entonces es como si tuviéramos una granada dentro de un teléfono y que uno lo puede hacer estallar en el momento que uno quiera. Es distinto a una bomba con temporizador o como conocemos, sino esto es un chip que va dentro de un aparato y que además tiene un explosivo que le da ganancia a una explosión y se hace detonar de una manera controlada y prácticamente, repito, Ucrania ha hecho muchos operativos, muchos ataques con este sistema y le ha ido muy bien. O sea, muy bien, me duele decirlo porque uno no puede decir que en guerra cuando hay bajas es porque es un éxito, sino simplemente ha sido desde el punto de vista militar, pues muy interesante ese ejercicio. Entonces, este chip, nos dice nuestro ingeniero Jorge Bojanik, que los invito a que lo busquen y investiguen un poco sobre este personaje. Este chip se es adoptado en sistemas de misiles y de bombas. Y ahí entonces empezamos a mirar esa extraña relación de Argentina. ¿Y qué pitos toca Argentina? Bueno, cuando es posesionado, cuando se posesiona Milei en Argentina, recuerden que viajan muchos jefes de Estado, gobernantes de todo el mundo, personas influyentes, industriales, empresarios, viajan a la Argentina. Y allí las cámaras se posan en una escena que llamó mucho la atención. Dos líderes en ese momento, en la posesión de Javier Milei, se reúnen, si no secretamente, pero sí como de una manera sigilosa, se reúnen allí en Argentina. Fue nada más y nada menos que Zelensky, el presidente ucraniano,
y Víctor Orbán. Orbán, que ustedes saben, húngaro, pero que siempre ha estado con apoyo y con una estrecha relación a Rusia. Entonces, ¿por qué se reúne Víctor Orbán con Zelensky en Argentina? ¿Qué era lo que estaban tramando en ese momento? Eh, algunas imágenes rodaron por ahí, pero nadie aseguraba nada de por qué estaban allí. Nuestro informante, Jorge Bojanik, asegura que esta reunión fue propuesta por el Mossad, por el Servicio de Inteligencia de Israel, para iniciar el plan Viper, es decir, el plan que daría de baja a muchos integrantes de Hezbollah en el Líbano y que ocurrió hace tan solo unas semanas. Entonces, y se le conoce como el plan Viper y que el Mossad fue el encargado específicamente de tener esa reunión en ese momento allí en la Argentina. ¿Y por qué se reunieron? ¿Cuál era la razón? Bueno, en principio era porque el chip que, que utilizaron posteriormente en los Vipers ya lo estaban utilizando en Ucrania. Y Zelensky es consciente de ello y sabe de esa utilización de esta tecnología. ¿Y por qué Orbán? Bueno, porque necesitaban que una empresa pudiese de una manera sigilosa entrar a Irán o entrar al Líbano o entrar a Siria estos chips, porque estos chips vendrían construidos, ya les explico por qué, construidos en Argentina, ensamblados también una parte en Taiwán, luego pasarían a Hungría y de Hungría darían un salto y tendrían que ir ya a su destino final. Pero buscaron a, a Hungría, buscaron precisamente a Orbán, porque hay una empresa húngara que se llama Back Consulting, que tenía la facilidad de hacer entregas y de llevar esta mercancías a Irán. Y entonces eh, hay que, hay que mirar que todo fue estudiado de una manera minuciosa. Esta empresa que se llama Back Consulting sería ese back investigando, pues significa Buenos Aires Company. Buenos Aires Company. Entonces, desde Argentina se haría una parte del ensamblaje, de la creación de estos chips, sería llevado a Taiwán, después a Hungría, y de Hungría darían el salto final al Líbano y también a otros países de Medio Oriente, Irán, a Siria, así ingresarían, pero con el beneplácito y el trabajo de esta empresa que se llama Back Consulting, que es como una empresa de envíos, así de envíos internacionales. Esta empresa que fue fundada en el año 2022 y en el convenio que se suscribió entre Zelensky y Orbán, dicen que el gobierno argentino ofreció también pólvora para las balas y para municiones, porque allí, en Ucrania, están llegando a diario cualquier cantidad de armamento, cualquier cantidad de tecnología militar para poder continuar una guerra que no tiene un sentido, pues un sentido lógico o práctico, pero la realidad, y esto ya lo hemos estado aquí conversando en nuestro programa en Pandemia Misterio, la realidad es que quieren provocar, si es que ya no estamos en ello, la Tercera Guerra Mundial. Y entonces hay varios focos calientes en el mundo. Está lo que ocurrió Ucrania-Rusia. En este momento vemos la situación de Israel con Palestina e Irán.
la situación también, esa tensión que existe entre China y Estados Unidos, las dos Coreas, y hay muchos conflictos, pero el que más ha tomado forma, el que más ha venido avanzando, es precisamente el conflicto de Medio Oriente y el de Rusia. Entonces quieren provocar para que alguno cometa un error, sea Vladimir Putin o sea un Zelensky, haga algo que incite a la comunidad internacional ya a meterse de lleno a una guerra y declarar una tercera guerra mundial. Ojo con Irán, porque Irán ya ha venido respondiendo con ataques con cientos de misiles a Israel por los ataques que ha hecho Israel en contra de, de Hamas y en contra de estos otros grupos fundamentalistas y estos grupos terroristas que trabajan y están en estos países. Y Irán, que tiene un proyecto, un programa nuclear que nunca se ha mostrado abiertamente al mundo, pero ellos han venido trabajando. Mucho cuidado porque ya se pueden empezar a utilizar armas nucleares, que es el miedo que tiene todo el mundo, pero que se puede dar en este escenario en que ya hay una guerra abierta y el polvorín puede estallar en cualquier momento. Entonces, veníamos hablando de ese convenio que se llevó a cabo en Argentina durante la posesión de Milei, y en esa reunión que participó Zelensky y Orbán, eh, habían también representantes del gobierno argentino y estaba esta reunión organizada por el servicio de inteligencia, el Mossad, el Mossad de Israel. Entonces, el dispositivo que se usó en el ataque a Hezbollah físicamente es una lámina muy pequeña. Es una lámina supremamente delgada que va dentro del dispositivo. Estamos visualizando en este momento un Viper tradicional, que fueron los que finalmente estallaron. No fue que se recalentó la batería ni que los hackearon, no, sino que una lámina de fábrica venía introducida en este artefacto que estamos mirando, y además tenía un grado de explosivos, tiene un gramaje de explosivos, el que ya les mencioné, que es la pentrita. Estaba allí y eso ya estaba todo estudiado para que con determinado momento, ambiente, estuviese ya el ambiente hecho para que se pudiera hacer estas explosiones que se hicieron en cadena. Entonces, rastreando los localizadores y cómo ingresaron a Irán para luego ser usados por Hezbollah, se supo, y aquí vuelve a Argentina, se supo que estos desarrollos, estos Vipers, se hicieron en Tierra del Fuego, en una parte austral, en la parte muy alejada de la Argentina, en la Patagonia Argentina. Allí, pues existe un centro tecnológico gigantesco que para muchos es conocido, para otros no tanto, pero allí, en este polo industrial, pues se producen tradicionalmente, durante muchos años se han ensamblado televisores, radios, distintos electrodomésticos, y el gobierno, y tiene una particularidad, es como si fuera una zona franca, como los que estamos aquí en Colombia, y sabemos que es una zona franca donde a veces uno no paga determinados impuestos. Pues este lugar allí en Tierra del Fuego, en Argentina, es un lugar donde no hay impuestos.
y el desarrollo tecnológico es muy grande. Y esta actividad industrial ha tenido siempre una importancia estratégica para Argentina. Si bien en principio y a tono con la geopolítica que se vivía en los años 70, surgió este lugar como una iniciativa para poblar la región más austral del país, luego allí se consolidó como un polo productivo de alta tecnología que se pudo insertar en una red internacional de fabricación electrónica. Actualmente, la producción nacional, hablando de Argentina, se satisface casi en el 93% de la demanda de todos los argentinos de lo que se produce allí en el tema de celulares, televisores, acondicionadores de aire y muchos otros artefactos. Este polo industrial, como digo, queda en Tierra del Fuego y allí efectivamente fue donde se hizo el desarrollo de estos beepers que, recapitulo, tenían una especie de lámina y un explosivo en él. Luego son sacados de Argentina, van hasta Taiwán, donde se hace otra parte del ensamblaje. Luego llegan a Hungría, donde aparece esta empresa, la BAC Consulting, que tiene el nombre, si después miramos qué significa BAC, nos damos cuenta que es Buenos Aires Company. Entonces ahí está Argentina por todos lados. Y esta se encarga de ingresar los beepers a Libia, a Irán, a Siria y a repartirlos. Y lo reparten de una manera singular, como lo que nosotros aquí llamamos esos lugares para compra de muchas cosas, como un San Andresito, pues los que están aquí en Colombia me entienden. Así lo hicieron allí, lo distribuyeron de esa manera y muchas personas, ya estaba todo estudiado para que llegaran a manos de miembros de Hezbollah. Todo esto eh, tomó años, más o menos algo así como casi 2 años, porque los Vipers ingresaron el 24 de febrero de 2024, se ingresaron a, a Irán y a Libia, pero el plan, la estrategia, todo lo que se cocinó para llegar allí, pues eso ya tomó muchos meses atrás. Bueno. Entonces, los sigo invitando por si los que nos están escuchando y les parece interesante lo que estamos hablando, nos pueden seguir en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes. Pandemia Misterio Diego Reyes, un canal en YouTube donde pueden seguirnos, pueden compartir todos nuestros contenidos, participar y, y de esta manera estar muy cerquita de todo lo que sucede. Entonces les decía que los paquetes con los Viper llegan de Tierra del Fuego, eh, pasan por Hungría y terminan entonces finalmente en Irán. ¿De dónde viene la pentrita? Bueno, la pentrita viene de unas minas específicas controladas por Argentina y hay que decir que la pentrita es uno de los explosivos más peligrosos del mundo. Tiene una onda expansiva de pentrita, tiene algo así como 8.000 metros de alcance por segundo. O sea, eso es una barbaridad, donde una detonación de estas a la persona que esté muy cerca le vuela la cabeza, lo mata en el instante. Entonces, no sabemos es la cantidad de pentrita que tenía cada uno de estos artefactos, pero sí que era algo muy reactivo, como efectivamente lo fue. ¿Por qué salió mal la operación? Algunos desde el campo militar dicen, bueno, pero ¿por qué mal si, si mire la cantidad de bajas al enemigo? Bueno, pero hay que mirar que por cada guerrillero de Hezbollah mataron a 8 inocentes libaneses. Entonces,
Esto se salió de las manos. Nunca se pensó que fuera a llegar eh, el reporte. Sabían que iba a haber bajas, pero pensaban que iban a ser las bajas del enemigo, en este caso de Hezbollah, y resulta que por cada miembro de Hezbollah murió unas mujeres, murieron niños, murieron muchos inocentes que estaban en el lugar, precisamente por lo reactivo y por lo peligroso que es esta pentrita, esta pentrita. Entonces, este es la revelación que quería hacerles a todos los seguidores de Pandemia Misterio Diego Reyes en nuestro canal de YouTube, porque me ha llamado mucho la atención cómo ha tenido un gran revuelo internacional esta operación, de la cual dicen que fue casi milimétrica, fue de bisturí, y así lo fue, pero no como lo han pensado. Repito, muchos han asegurado y han dicho que es muy sencillo hackear un celular, es muy sencillo hackear un teléfono que no sea inteligente, pero que tenga señal de telefonía, que es muy sencillo hackear un computador. Y efectivamente, pero esta operación no fue de hackeo de un sistema, sino fue mucho más tenaz, si se quiere, porque desde la fabricación misma de los artefactos estaba el plan como tal. Entonces, tenía explosivos, tenía un chip con el cual manipular estos beepers, y miren todo lo que tuvo que suceder para que llegara hasta las manos de un miembro de Hezbollah estos aparatos. Entonces, tuvo que llevarse a Taiwán para terminar de ensamblarse, luego pasar a Hungría, y allí en Hungría estar y relacionarse con una empresa ya es constituida, que además es muy curiosa porque es una empresa que no tiene muchos empleados. Es una empresa que solo tiene el nombre, pero no tiene más de 5 o 10 empleados, y aún así mueve mercancías por todo el mundo. Entonces fue una empresa fachada que crearon en Hungría. Hungría que tiene la cercanía a Irán también o a Rusia, y entonces tiene la facilidad para que les den vía libre a sus empresas para poder ingresar a sus territorios. Si no hubiese sido así, prácticamente había sido imposible que a Irán o a la misma, o a Libia o a Siria dejen ingresar empresas o mercancías de empresas que no son de países amigos de esa región. Y finalmente entonces llegan estos artefactos y este chip, que ha sido una revolución en la guerra contemporánea, que se ha utilizado en Ucrania, que se ha utilizado en, en varias confrontaciones, pero específicamente en esta operación, y todo fue fríamente calculado para que desde origen, desde fábrica, viniesen alterados estos walkie-talkies, estos beepers, y murieran en esta operación cientos o decenas de miembros de Hezbollah. Que, repito, ¿se salió esto de las manos? Sí, porque murieron muchos inocentes. Muchas personas perdieron la vida y que no tienen nada que ver. Simplemente, pues nacieron en esos países, nacieron allí donde hay una guerra permanente, y lastimosamente, pues fallecieron en este ataque. Entonces me pareció muy curiosa esta información que Jorge Bojanic maneja, que además nos da otro dato que también es una pista para investigar, una pista para seguir ahondando en esta trama, y es que él se pregunta quién es el que está detrás del manejo de ese polo industrial en Tierra del Fuego, en la Patagonia Argentina, y nos lleva a, a una familia, la familia Caputo. Y este Caputo, pues hay un ministro de Economía y un primo suyo del actual gobierno argentino,
que han venido como moviendo también misteriosamente algunas reformas, algunos decretos para ayudar a blindar esa autonomía que tiene este lugar, este polo industrial que, repito, no paga impuestos. Algunos dicen que evade impuestos, pero que la producción industrial que se hace allí es gigantesca. Entonces, también el actual gobierno, hay que mirar, el actual gobierno de Argentina de Javier Milei, qué intereses tiene y el por qué. Si bien hemos hablado aquí cuando se creó el Estado de Israel, recuerdan ustedes, y aquí tenemos un trabajo que se ha hecho, unas entrevistas y unos programas que se han hecho al respecto. Cuando se crea el Estado de Israel, curiosamente hubo en el mundo dos lugares para crear ese Estado. Uno es donde están ahorita, en la actualidad, allí en Palestina, y el otro era precisamente la Patagonia Argentina. Y, y tanto así que muchas personas, y no me dejan mentir, en Argentina sabrán que a veces no es tan difícil o no es tan extraño ver a soldados israelíes o también a miembros del Mossad o del servicio secreto estar por sus calles en Buenos Aires o en otras ciudades de Argentina y uno, bueno, y uno dice, ¿y esto por qué? ¿No? La comunidad judía en Argentina es inmensa, es muy grande, y Argentina ha sido un país muy importante para ellos. Entonces, por eso los damos a, a pensar, ¿no? Nos da a pensar muchas cosas. Entonces, esta era la información que les queríamos compartir en este episodio de Pandemia Misterio. ¿Cuáles son esos acuerdos sionistas de Milei, de Javier Milei, que ya han hecho estragos en el actual concierto internacional, en ese mundo que el globalismo quiere coger a dos manos y que quiere transformar nuestra vida, quiere transformar el mundo como vivimos? Y, y el plan sigue no como lo quisieran ellos, pero el plan sigue lento pero seguro y van a transformar el mundo como lo conocemos a algo que ojalá no sea así, donde perdamos las libertades, donde perdamos nuestra cultura, donde perdamos nuestro Estado-nación, pero quieren llevar el mundo al límite y provocar una tercera guerra mundial que parece que fuera cuestión de meses o de días. Grandes investigadores, grandes geopolíticos, grandes analizadores de lo que está sucediendo en el mundo, como el coronel Baños en Argentina, nos hablan de que la guerra es inminente y que prácticamente Europa debe prepararse para una tercera guerra mundial. ¿Esto será así? No lo sabemos, pero hay hechos que están ocurriendo en el mundo y que nos están llevando a pensar que todo esto es posible. Recuerden, síganos en nuestro canal Pandemia Misterio Diego Reyes, Pandemia Misterio Diego Reyes. No se pierdan nuestros programas, nuestras emisiones. Suscríbase, active la campanita, deje sus comentarios y lo más importante, comparta los contenidos para que usted haga parte de esta gran familia del misterio en nuestro programa. Muchas gracias y estaremos en otra oportunidad, en otros días, hablando sobre estos temas, porque recuerden que vivimos en un mundo asombroso, en un mundo en el que no deja de sorprendernos.